Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y como sé y siempre les digo, sé que ya vieron que lleva el título de los anticristos. Y muchos se preguntarán por qué en plural y no en singular. Ahora vamos a ver el por qué. Pero antes de iniciar, sabiendo de antemano que será un tema un poquito que puede entrar en polémica, quiero aclarar que es un tema que lo estoy basando en la palabra de Dios, sabiendo que pueden haber otras opiniones u otras definiciones. Yo quiero enfatizar que el hecho de que yo suba este tema no es porque yo quiera entrar en discusión ni quiera imponer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo que sí les aclaro es que todo lo que vamos a hablar está sustentado con la palabra de Dios. Y es por eso que sería excelente, si les es posible, tomar nota de los textos y después, esto siempre yo lo aclaro, después ustedes leen y le piden al Señor un poquito de discernimiento porque son temas que nos atañen a todos, son temas sumamente importantes de los cuales todos tenemos que estar entendidos y sabidos de esto, porque es algo que vamos a vivir o que estamos viviendo ya y que como cristianos tenemos que saber de qué tenemos que cuidarnos. Entonces, sí sería bueno que tomaran nota. Habiendo aclarado ya esto, vamos a entrar entonces de lleno al tema. Y para iniciar quiero ver lo que es la etimología de anticristo o qué quiere decir anticristo. El término procede del griego anti, que significa sustituto o opuesto. También de Christos, pero Christos con K-H-R-I-S-T-O-S. No Christos con C, sino K-H-R-I-S-T-O-S. ¿Qué significa ungido o Mesías? Y el significado literal, o sea, el que todos sabemos, es aquel que sustituye o se opone al Mesías. Esto es lo que todos entendemos por anticristo. Ahora bien, en la Biblia el concepto anticristo aparece en varios textos, especialmente en el Nuevo Testamento, aunque el término anticristo se menciona directamente en las cartas de Juan. La idea de un líder o figura opuesta a Cristo y a Dios también está presente en otros pasajes. Ahora, yo sé que nosotros tenemos la idea o lo que se nos ha vendido o lo que hemos escuchado, llámese como se llame. No estoy generalizando, yo sé que hay mucha gente que sabe todo esto, pero hay algunos que necesitamos un poquito más información. Entonces, para esas personas como yo que necesitamos más información, por eso fue que me puse a estudiar el tema, sé que lo que nosotros teníamos en mente era una persona que iba a venir y se iba a parar quizás en un escenario o en algún gobierno o algo que llevara la famosa marca del 666 y bueno, lo que todos tenemos como una imagen de lo que nos vienen diciendo desde niños en este caso. Y quizás hay muchas personas que ya no están en esta tierra que también se fueron con esa idea. Pero indiscutiblemente, como ha ido pasando el tiempo y se han desarrollado los acontecimientos, nos hemos dado cuenta, en base a la palabra, como les decía, que hay un trasfondo en todo esto, que hay un trasfondo aún más preocupante de lo que nosotros nos pudimos haber imaginado, que la famosa, el sello y esto y lo otro. Y entonces era lógico que el anticristo no iba a venir vestido de anticristo. El anticristo no iba a entrar por la puerta de anticristo, iba a sentarse en la silla de anticristo o todo eso que ya sabemos. Tenía que venir sigilosamente
porque tenía que entrar más allá de donde nosotros lo pudiéramos dejar entrar, porque nosotros, sabiendo y conociendo lo que la Biblia decía, pues no íbamos a abrir la puerta a alguien que viniera con esas intenciones. Sin embargo, la astucia del enemigo, que es solamente astuto porque sabe que lleva las de perder, entonces se usa muchas armas para poder engañar a las personas. Entonces, para no tomar mucho tiempo en esto, quiero que empecemos a leer la palabra de Dios, y les quiero dejar saber que la versión que voy a utilizar el día de hoy es la Reina Valera 1960. Los textos fueron sacados de esta versión. Entonces escribí yo aquí que dice: el anticristo no es solo una persona. Eso lo vamos a ir estudiando conforme entremos en el tema. Ni tampoco es una organización en particular o una entidad. Pues la Biblia dice que hay muchos anticristos. Ya vamos a ver dónde y en qué texto lo dice. De hecho, el término anticristo, que proviene de la palabra griega que habíamos visto, se refiere a cualquiera que haga lo siguiente. Vamos a más o menos algunos temas: negar que Jesús es el Cristo o el Mesías, o que es el Hijo de Dios. Esto lo podemos leer en 1 Juan 2:22, y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Otro de los puntos pudiera ser oponerse a Cristo, el ungido de Dios. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 11 y versículo 23. Y dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sabemos que desparramar es desperdiciar. Eso lo dice Lucas 11:23. Además dice: no aceptan que Jesús dijo sobre cómo actuar en el reino de Dios. Por ejemplo, algunos líderes religiosos dicen que Jesús utiliza, escuchen esto, porque hoy por hoy hay muchas personas que ponen su confianza en un hombre y tienen la confusión, porque es una confusión en base a todo lo que estamos hablando, que va a venir un hombre y que va a cambiar la mente de las personas, que con gobernar ese hombre van a dejar de haber ciertas cosas que las personas están haciendo mal, ciertos pecados que se están cometiendo. Y entonces dice: ay no, si ponemos a este en el gobierno, eso va a parar. No pongamos a estos otros porque estos dan pie a que siga el pecado. Y esa es la primera gran equivocación, y ahora lo vamos a leer. Como íbamos diciendo, decía, además no aceptan que Jesús dijo que cómo actuar en el reino de Dios. Por ejemplo, algunos líderes religiosos dicen que Jesús utiliza a gobiernos humanos para intervenir en los asuntos políticos. Sin embargo, esta idea contradice lo que Jesús enseñó. Lo que enseñó Jesús, quien declaró: mi reino no es parte de este mundo. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 18 y versículo 36, y dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Quiero dejarles esto en su corazón. Quizá no sea para todos los que van a ver esta charla, pero es muy importante dejar de poner nuestra confianza en un hombre, porque ahí estamos haciendo a ese hombre más grande que Jesús. Y al hacerlo más grande que Jesús, estamos haciéndolo uno de los anticristos. ¿El por qué?
porque no hay hombre que vaya a gobernar o se vaya a sentar en una silla de gobernante que pueda cambiar a una humanidad torcida, a una humanidad que puede ir hacia el abismo. El único que tiene la potestad de cambiar a un ser humano se llama Jesucristo. El único que vino a morir a esta tierra por la humanidad y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16, es Jesucristo. Es importante que se detengan un poco las iglesias, porque yo he visto las iglesias haciendo propaganda política por cierto hombre, aludiendo que este hombre es el que viene a cambiar un pueblo, al que viene a levantar economías, a cambiar el mundo, el rumbo del mundo. No existe, porque el mundo tiene un camino que está recorriendo sin parar y no puede irse para atrás porque venga un hombre y venga a cambiar. Entonces este hombre cambiaría lo que dice el Evangelio. Entonces si fuera cierto que un hombre puede cambiar, un gobernante puede cambiar el rumbo de un país, la Biblia estaría obsoleta, porque todo lo que aquí dice dejaría mucho que desear, porque entonces el hombre empezaría a cambiar. Y por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo y rápido porque no quiero tomar mucho tiempo. El aborto es un tema muy complicado de tocar. Y sabemos que todos los que amamos a Dios y somos cristianos estamos en contra de eso. Aunque yo en lo particular siento que, que la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos los hacen tomar decisiones que no son las correctas. La desviación sexual, que tampoco voy a entrar ahí porque son temas delicados. Vuelvo a reiterar que la ausencia de Dios justifica el que cometamos actos o acciones que Dios no aprueba. ¿Qué es el trabajo de los hijos de Dios y de los que nos llamamos servidores del Señor? Predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No va a condenarse solo el que hace esta abominación o el que hace esta otra. Se va a condenar el que no acepte al Señor como su Salvador. La Biblia lo aclara. La Biblia no dice el que cometa este específico pecado y este otro pecado son los que se van a ir. No nos equivoquemos. Dejemos de señalar a específicos pecados cuando nosotros no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Cuando nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión, no nos atañe a nosotros señalar a X grupo o al otro grupo. No es así. El único que perdona pecados, el único que cambia malas maneras de vivir y de pensar está ahí arriba. Ese es el que vino y derramó hasta la última gota de sangre por todos los pecadores y por muchos pecados, no solo por dos. Sáquense de la cabeza que son 2 pecados o que son 3 o que son 4, son muchos. Y el pecado más grande es no aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Es haber desechado ese sacrificio tan grande, porque seguramente Dios dice, les di a mi hijo. Me despojé de lo más amado para que lo hicieran pedazos y aún así han dado la espalda. Y más triste que dentro de las iglesias, los que se dicen servidores de Jesús están anteponiendo a un hombre para cambiar un país. ¡Qué gran error! Eso se llama ser anticristo. Esos son parte de los anticristos, porque el anticristo va a venir, pero no vino en un hombre, vino en una red de que va a ir consumiendo las mentes para llegar al día final que quiera dar la estocada. No nos equivoquemos que iba a ser un numerito, una marquita. Eso sería fácil de decir, no lo quiero.
Ay, el anticristo va a estar en aquel teatro, no voy a ir. No es eso. El anticristo lo podemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros podemos estar yendo a un lugar que pensemos que estamos recibiendo la palabra de Dios y lo que estamos recibiendo son desviaciones porque el enemigo quiere eso, está preparando la tierra, está preparando lo que viene para el final. Precisamente por eso es sumamente importante. Les quiero dejar saber que lean la palabra de Dios, que se aferren a lo que dice la palabra. Está bien, vayan a la iglesia, participen, porque es importante, pero escuchen lo que están predicando, escuchen a dónde los están llevando. Cada ser humano individualmente es responsable delante del Señor lo que quiere escuchar, lo que quiere hacer y lo que quiere obedecer. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, estamos muy mal. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4 y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todos lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 1 al 4. No nos dejemos mover, no nos dejemos engañar. Recuérdense que al principio les dije que la palabra de Dios dice que hay muchos anticristos. Vamos a leer ese texto, pero primero quería entrar en este detalle. Les decía cuánta desviación hay hoy por hoy, cuánta aberración amparada según todos esos apóstatas están diciendo que predican el nombre del Señor. ¿Cuánto apóstata está en los púlpitos? No púlpitos, yo les llamo escenarios, pidiendo dinero descaradamente, vendiendo milagros, como que el Señor hubiera venido a pedir dinero. Por eso les digo, si aquí, se los dije en otro tema, si aquí lo dice, no hagan caso a lo que estoy haciendo. Si aquí dice que había que dar dinero, no me hagan caso. Si aquí dice que el Señor dijo, depende la cantidad de dinero que den, así va a ser lo que van a recibir, no me hagan caso. Si lo dice la palabra de Dios, todo lo que yo he estudiado no lo he encontrado. Entonces, cuando escuchen a alguien hablar de la palabra de Dios, ustedes tienen el derecho de juzgar si están hablando de lo que dice acá. Si no les mencionan el texto, aunque hay muchos que agarran los textos bíblicos a su conveniencia, los han agarrado para engañar a aquellos que tienen necesidad de Dios. Precisamente por la misma necesidad que muchos tenemos, por esa necesidad de ser salvos, de agradar al Señor, nosotros individualmente debemos de poner de nuestra parte y tener hoy más que nunca nuestro espacio para hablar con el Señor, nuestro espacio para leer la palabra de Dios. Esto no ha pasado de moda. Y podrá alguien decir, bueno, pero ahí dice que en los postreros días que iba a pasar esto y no ha pasado. ¿Saben por qué? Porque este libro se vive día a día. Este libro es el hoy, no es el ayer ni es el futuro, es el hoy. Y conforme vamos viviendo,
se va cumpliendo. Entonces, este libro es algo tan maravilloso que a pesar de los cientos y cientos de años que han pasado, no ha cambiado. Pueden haber muchas versiones y muchos dirán, sí, hay muchas versiones, claro, pero las versiones no cambian el contexto. Cambian las palabras para palabras más sencillas de entender, pero el contexto en sí es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros no leemos aquí, vamos a perecer por falta de conocimiento, y esa red que está tirando el anticristo nos va a ir envolviendo como una telaraña. Y recuérdense, miren las telarañas, lo bien hechas que están, lo maravilloso que son. Pero cuando cae un insecto, es imposible que se desprenda, y ahí viene la araña, inmediatamente lo sigue envolviendo. No estoy diciendo que nosotros seamos insectos, pero básicamente lo que está haciendo el anticristo es tejer una telaraña linda, y entonces todos vamos a ir ahí, y media vez nos quedemos pegados, va a ser difícil que podamos salir, porque nuestra mente va a ser manipulada. Hoy es que tenemos que empezar a ver hacia dónde vamos, qué es lo que estamos escuchando. Créanme que es algo muy, muy preocupante. Entonces, vamos a seguir, porque si no nos va a dar aquí la medianoche. Y vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 25 y 27. Esta es la parábola de la puerta estrecha. Y dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuánto le podemos decir al Señor? Señor, pero si yo iba a la iglesia. Señor, pero si yo comía de la palabra que me daban en la iglesia, si yo iba, si yo hacía, si yo colaboraba. ¿Se dieron cuenta que la comida que les estaban dando no estaba envenenada? ¿Se dieron cuenta si la comida que estaban recibiendo tenía los nutrientes espirituales para su vida? ¿Se dieron cuenta de todo eso? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Investigándolo nosotros, porque si llevamos una venda acá y dejamos que alguien nos guíe, no sabemos a dónde vamos, y el día que abramos los ojos a lo mejor estamos al borde del precipicio. Hoy es tiempo de detenernos y ver hacia dónde vamos, ver hacia a quién estamos escuchando. ¿Saben qué? Los voy a instar a que busquen, los que tengan la oportunidad, en el internet, todas las manifestaciones sucias y asquerosas que hay en el internet, aduciendo que son parte de las manifestaciones del Espíritu Santo. Dan asco. Créanme que es preocupante hasta dónde hemos llegado. Precisamente hoy miraba a un hombre que según él iba a sacarle a una mujer un espíritu que tenía. Le ponía la boca en la boca de ella y yo no sé qué hacía, y eso, él decía que así iba a sacar al espíritu que tenía la mujer. Más anticristo, eso no puede ser. Cualquiera de todos esos es un anticristo. No esperen uno. Es posible que en este momento le estén escuchando a uno. No esperen un hombre bien vestido. No esperen a un hombre que venga con las características o con un número aquí que diga 666. No. El enemigo iba a ser astuto e iba a mandar de esa forma a que pudiera agarrar más gente para su beneficio. Vamos a leer Mateo 24, versículo 5, y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya, esto es como a lo que acabamos de hablar, estamos aquí. A muchos van a engañar, no nos dejemos engañar. Les digo, es tiempo de buscar una palabra sana. No porque están viendo a la persona bien vestida, no porque están viendo a la mujer que está predicando
linda y el pelo bien arreglado está predicando la verdad. No necesariamente. Hay muchas herejías que son comprobables con la palabra de Dios. Y la herejía más grande es la pedidera de dinero. Un dinero descarada, horrible, horrible. Es una cosa, piden cantidades. ¿Quién trae 1000? ¿Quién trae 500? ¿Quién trae? ¿Qué es eso? No hay forma. Y hay otros testimonios que uno ve que yo no entiendo cómo una persona conociendo la palabra se puede amparar en esto para engañar al pueblo. No lo entiendo, porque sabemos que su fin va a ser de muerte. Eso es ley, porque ningún engañador va a heredar el reino de los cielos. Y más, si, como dice la palabra, hay de aquel que eche a perder a uno de estos pequeñitos, dice la palabra de Dios. Mejor le fuera, dice, atarse una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. Las piedras de molino dice que eran unas piedras grandísimas, porque están engañando a estos pequeños, a estas personas que tienen necesidad de Dios y por esa misma necesidad se van con cualquiera que se vista de cristiano, que se vista de siervo de Dios. Tienen que tener mucho cuidado. Y los que ya tienen más tiempo, es nuestra responsabilidad ayudar a esos pequeñitos. Entonces vamos a leer ahora, que voy a adelantar un poquitito porque si no, voy a leer aquí. Vámonos a ir hasta 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán dice encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es lo que acabamos de hablar. Miren, voy a leer el capítulo 3 y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Les digo, es muy importante saber, y se los voy a volver a repetir porque este es el pan nuestro de cada día, que Dios no vende milagros, que con Dios nosotros no podemos pactar y decir, te voy a dar $1000 y tú me vas a sanar. Te voy a dar $2000 y mi hijo se va a convertir. Eso no existe. El Señor vino a morir por todos nosotros sin cobrarnos un centavo, porque si Él nos hubiera cobrado ese sacrificio, no hubiera habido dinero en este mundo que pudiera pagarlo. Jamás hubiera habido. ¿Cómo le íbamos a pagar? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo viene un hombre descarado a pedir dinero y a vender para enriquecerse a sí mismo, para vivir en mansiones que uno dice, ¿de dónde sale esta gente así? Para manejar carros que solo los millonarios. Y no me aparto de que las cosas son lindas, de que uno pueda querer, pero no nos aprovechemos de un pueblo necesitado. No le quitemos al pueblo lo que le está costando hacer. No le quitemos al pueblo la comida de sus hijos, porque con esas mentiras les están diciendo a veces que no importa si no tienen para su renta, que no importa que no tengan para los niños, que primero es el Señor. ¿Cuál Señor? Si el Señor nos está pidiendo dinero. Aclaremos eso. La Biblia dice, dad como propones en tu corazón. Entiendo que nosotros debemos apoyar la obra de Dios. Claro que sí. Y si yo estoy recibiendo mucho, si tengo negocios, si yo puedo dar, pues yo voy a apoyar la obra de Dios porque es mi responsabilidad. Por supuesto que sí, pero el Señor no nos está poniendo cantidades, nos está diciendo conforme pusiste en tu corazón y hay que dar con alegría, porque Dios se agrada del dador alegre, no porque me dijeron que diera, no porque me amenazaron que si yo no daba, entonces yo no iba a recibir, porque posiblemente esa gente que está dando porque los amenazaron, dan
con un corazón amargado. No quiero dar, pero lo voy a dar. Me hace falta, pero lo voy a dar. El Señor no está recibiendo eso, se lo están regalando a alguien. Entonces es muy importante entender la palabra de Dios. Y quiero, en relación a los falsos profetas, porque ese es otro tema asqueroso, que ahora cualquiera se antepone el título de profeta. ¿Profeta de qué? Los profetas eran los apóstoles, que eran los que iban a profetizar, todos los del Antiguo Testamento que profetizaron que Jesús iba a venir. Entonces no podemos ahora decirle a cualquier adivino, llamarlo profeta, a cualquiera que va de iglesia en iglesia pidiendo dinero y diciendo el mismo tema que viene de parte de Dios. No se dejen engañar. Y les quiero leer esta historia rapidito. Hubo una persona que se llamó Bertram Fodder, que nació el 24 de octubre de 1914 y murió en abril del 2000 a la edad de 85 años. Fue un psicólogo estadounidense conocido principalmente por sus experimentos. En 1948, que demostró lo que más tarde se llamaría como el efecto Fodder o efecto de validación subjetiva. Este fenómeno muestra cómo las personas tienden a aceptar descripciones vagas y generales de las personalidades como si fueran exclusivamente precisas para ellos, aunque en realidad podrían aplicarse a muchas personas. En 1948, como les dije, él hizo este experimento. Fodder llevó a cabo un experimento con sus estudiantes. Aquí está el punto de esto. A quienes les dio un test de personalidad y luego les entregó lo que supuestamente era una validación personalizada basada en sus respuestas. O sea, los muchachos escribieron y él les dijo, tú eres así, tú eres... Y les dio una descripción de cómo eran ellos en base a lo que habían respondido. Sin embargo, a todos los estudiantes se les dio exactamente la misma descripción, tomada del horóscopo y frases generales como, decía, tienes una gran necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. Tiendes a ser crítico contigo mismo. Tienes una gran capacidad sin aprovechar tienes una gran capacidad sin aprovechar que no has convertido en tus beneficios, aunque tienes algunas debilidades de carácter. Por lo general eres capaz de compensarlas. Eso decía, eso le respondió él a todos y nadie sabía que le había respondido lo mismo a todos. Dice, después pidió a los estudiantes que calificaran la precisión de su evaluación en una escala de 0 a 5, donde era 5 el más alto. Sorprendentemente, la mayoría de los estudiantes calificó su descripción con un puntaje alto, con una medida de 4.26. Dice, este experimento demostró cómo las personas pueden ser fácilmente influenciadas por declaraciones generales que parecen específicas, lo que explica ¿por qué las personas creen en horóscopo, adivinaciones, lecturas de la personalidad y otras formas de pseudociencia? En efecto, Fodder se convirtió en un concepto importante en psicología, particularmente en el estudio del sesgo cognitivo y las creencias personales. Fodder, a través de su investigación, ayudó a entender cómo la validación subjetiva puede llevar a la gente a creer en la exactitud de afirmaciones ambiguas y poco precisas sobre sí mismas. ¿Qué quiso él decir con esto? Él les dio a sus estudiantes las preguntas, los muchachos las responden, entonces a todos les puso lo mismo. Tú eres así, eres asá. Lo que leímos acá, dices, tienes una gran necesidad de que otras personas te aprecien y admiren. Díganme ustedes si no es lo que dicen los supuestos profetas. Tiendes a ser crítico de ti mismo. Tienes una gran capacidad sin aprovechar que no has convertido en tu beneficio. Aunque tienes algunas debilidades de carácter, por lo general eres capaz de compensarlas. Yo los voy a dejar en su mente lo que ustedes han oído.
No les dice, el Señor dice que eres así, que has sufrido mucho, pero que Él ha estado ahí en tu sufrimiento. El Señor te dice que te va a levantar. Todo eso nos pega a todos. Entonces, qué fácil es llegar a una iglesia y decir todas estas sartas de mentiras para que les den dinero. No estoy diciendo que los dones espirituales no existen. Claro que sí, pero no en shows. Alguien puede llegar a tu vida y darte un mensaje del Señor, un sueño o algo. Claro que sí, sí estoy diciendo que existe, pero no nos dejemos engañar por este montón de charlatanes, partes del anticristo, que lo que quieren es confundir a un montón de gente y que su visión se quite de Cristo y se enfoque a seres humanos y a poderes de adivinadores que no vienen de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Correr atrás del supuesto profeta para que nos diga qué va a pasar. Eso es pecado porque la adivinación es condenada. Ahora vamos a leer 1 de Timoteo 2, capítulos 5 y 6, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué nos dice? Hay un solo mediador. Olvidémonos de que si el fulanito de tal se pone en el poder, va a mediar por la humanidad y aquí ya no va a haber pecado, ya no van a haber abortos, ya no van a haber personas confundidas, ya no va. Eso es mentira del anticristo. Quitémonos de estar oyendo a personas que les están sacando hasta el último dinero. Esa es mentira del anticristo para beneficiar a algunos hombres. No corran detrás de gente que les va a adivinar su futuro porque eso es condenado por Dios. Si el Señor les va a decir algo, recuérdense de algo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, los que hemos aceptado al Señor, lo hemos recibido. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de lo que nosotros necesitamos y posiblemente nos hablen un sueño. Es lo que les digo, si tanto es nuestra necesidad y nuestra fe está tan valiente, puede ser que el Señor use a una persona específica, sin ser específico, cualquier persona disponible y venga a darte un mensaje que diga, el Señor, siento de parte del Señor decirte esto, pero eso no va a ser en un show. Si estamos buscando shows, están desperdiciando su tiempo, están desperdiciando su dinero, están regalando lo que les está costando ganar. Vuelvo y aclaro, a la iglesia hay que ayudarla, por supuesto que sí. Y la Biblia dice que el que predica el evangelio coma del evangelio. No estoy diciendo que no, simplemente no se dejen chantajear en cantidades específicas. Y para terminar, quiero leer 1 Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Esto fue el primer texto que les dije que había muchos anticristos. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, escuchen esto, salieron de nosotros, pero no eran como nosotros. Porque si hubieran sido como nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, parece un juego de palabras, pero es bien entendible. Salieron de nosotros porque aparentemente son parte del grupo del Señor, son parte del grupo que dice que está apoyando al Señor, pero no son de nosotros. Y aquí dice, habrán muchos anticristos porque ya estamos en el último tiempo. Vuelvo y repito, alguien dirá, pero si eso vienen diciendo desde hace tiempo. Claro que sí, porque la misericordia de Dios ha sido grande y nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Y si no ha venido todavía, gracias a Dios, porque hemos tenido la oportunidad de poder cambiar. Y si no estamos en esta tierra, cuando Él venga, seguramente seremos resucitados como Él lo prometió, porque la palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a resucitar. Ahora les dejo este texto y se los quiero volver a leer porque quiero dejárselos en su corazón. Por eso lo dejé de último. Es 1 de Juan, capítulo 2, 18 y 19, y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Claro, más claro no se los puedo dejar. No se dejen apantallar, no se dejen engañar. No pongan su mirada en esos que hablan bonito, que gritan lindo, que tienen unas iglesias que parecen teatros de aquellos millonarios, que tienen unos millones y millones invertidos y que ellos viven en mansiones y que manejan unos grandes carrazos y que aquel lujo y nadie se les puede acercar porque hay que pedirles una cita a saber cómo, porque ya son intocables, porque ya son anticristos, ya se pasaron a la doctrina del Señor, porque el Señor habla de humildad como lo fue Él. El Señor habló siempre de humildad, anduvo en esta tierra de la manera más humilde. Los apóstoles anduvieron humildes, fueron encarcelados. Pablo trabajaba, dice la Biblia, que hacía tiendas de campaña. Hay mucho que hablar de esto, pero el tiempo no da. El tiempo no da y eso a veces me angustia, pero estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. No estoy hablando de nadie en específico, no estoy diciendo nombres, solo les estoy diciendo que juzguen ustedes mismos. Juzguen qué es lo que están escuchando, qué es lo que están viendo, qué está llegando a su corazón. No se dejen apantallar, les digo, por luces que no vienen de Dios. Vean lo que están, a dónde están yendo, vean lo que hay alrededor, vean si eso dignifica al Señor, vean si lo que está ahí está acá, si lo que están ellos promoviendo es la palabra de Dios, es una vida sana, es una vida correcta, o están promoviendo libertinaje, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes son los más atacados y son por los que más debemos de orar. Hasta aquí la voy a dejar porque siento que se quedó a la mitad, pero Dios sabe el porqué. Lo único que les quiero dejar es que busquen, no se dejen engañar por nadie, busquen todo lo que yo dije hoy. Atesoren lo bueno y desechen lo malo, pero lo que sí les pido que atesoren son los textos que hoy leímos, porque fueron sacados de la palabra de Dios. Eso es lo más importante de esta charla que hoy les di, lo que dice la palabra de Dios en referencia al tema. Y como siempre al finalizar les digo, espero que les haya quedado una espina en su corazón. Esa espinita que quiero que les haga sentir la necesidad de buscar, la necesidad de ver, de encontrar la verdad para que no sean engañados. Porque la venida del Señor está cerca, sí, pero si el Señor no viniera hoy, ni mañana, ni en algunos años en el futuro, la vida no la tenemos comprada y debemos de estar preparados cada día, cada momento de nuestra vida. Espero que hayan tomado nota de los versículos y que puedan estudiarlos en su casa para que el Señor les dicte a su corazón todo aquello que Él quiere que atesoren para que lleven una vida correcta y no sean parte del grupo de los engañados. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.